Bienvenidos a su cátedra de estadística de la Escuela de Estudios Internacionales. En esta oportunidad damos continuidad al tema 4 relacionado con las medidas de tendencia central. Recordamos que estas medidas están asociadas a variables cuantitativas y que son medidas de posicionamiento, también llamadas medidas descriptivas numéricas, las cuales se calculan a partir de la población total u observaciones que estemos trabajando o a partir de una muestra de datos que estemos realizando en una investigación estadística. En esta oportunidad vamos a trabajar el cálculo de la mediana. Recordemos que en clases anteriores vimos el procedimiento de cálculo de la media aritmética, la moda, y ahora nos corresponde desarrollar el contenido de la mediana. La mediana es un valor que está asociado al comportamiento acumulativo de los datos. La mediana la denominamos como NE y es un valor que busca identificar en una serie de datos el comportamiento de dos partes porcentualmente igual. Es decir, ella ubica el valor que divide una serie de datos en dos partes porcentualmente iguales. De tal manera que ese valor deja en la parte inferior el 50% de la información y en la parte superior el otro 50%. Por eso es que les menciono que esta medida trabaja de manera directa con la frecuencia absoluta acumulada de un conjunto de datos. La mediana es el valor que divide un conjunto de datos en dos partes porcentualmente iguales. Un valor central que se ubica luego de que la serie de datos está correctamente ordenada de menor a mayor. Como las medidas de tendencia central anteriores, la mediana conserva los mismos criterios de interpretación. Conserva la población, conserva la unidad de análisis, conserva el periodo de referencia y algo que les hace muy versátiles y comparables que conservan la unidad de medida de la variable. Si la variable viene expresada en años, la mediana también viene expresada en años. Su forma de cálculo para datos no agrupados, es decir, es un conjunto de datos que lo tenemos uno a uno, debemos hacer el siguiente procedimiento. Primero, la mediana en ese conjunto de datos ocupa el valor que permite identificar la sucesión de datos dividida en dos partes porcentualmente iguales. Como se lo mencioné anteriormente, ella acumula un 50% y deja por encima el otro 50%. Para ubicar la posición de la mediana, en el caso de que los datos estén no agrupados, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de manera ascendente, de tal manera que podamos ubicar la posición de la mediana. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta los siguientes criterios. Si los datos no se encuentran agrupados, la posición iésima de la mediana se ubica de la siguiente forma o tiene los siguientes criterios. Cuando el total de datos es impar, la posición de la mediana estará determinada por la fórmula siguiente. Es decir, yo tengo que ubicar la posición xi más 1 entre 2, siempre y cuando el conjunto de datos sea impar. Pero si el conjunto de datos es par, entonces la posición de la mediana estaría determinada por ambos valores centrales que quedan justo en la mitad de la serie, que sería la posición xi n entre 2 y el xi n entre 2 más 1, y esos dos valores los estaría sumando y los divido entre 2. Es un procedimiento muy sencillo, lo vemos acá en el ejemplo.
Si nosotros tenemos una serie de datos de 11 observaciones, como esta que se muestra acá, entonces yo lo que tengo que hacer es ordenar esas 11 observaciones de menor a mayor y ubicamos, porque es una serie impar, son 11 observaciones, y cuando estamos en presencia de la serie impar, entonces simplemente vamos a ubicar la posición NI, N, en X sub I, N más 1 entre 2, que en este caso es un solo valor central. ¿Qué quiere decir esto? Que la mediana es igual a 4. Es el valor que ubica el conjunto de datos en dos partes porcentualmente iguales. Conservamos los mismos criterios de interpretación, su población, su unidad de análisis, su periodo de referencia y su unidad de medida. Cuando nosotros estamos en presencia de datos agrupados, estamos contando, tenemos a la disposición la tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia, en esta tabla de frecuencia vamos a utilizar varios componentes para calcular la mediana. Un componente es la amplitud, otro componente es la frecuencia absoluta, otro componente es la frecuencia absoluta acumulada, y vamos también a utilizar el límite inferior de esa clase que vamos a identificar como clase de la mediana. Veamos el procedimiento. Cuando tenemos los datos de manera agrupada en la tabla de frecuencia, lo primero que tenemos que calcular es N entre 2, número de observaciones entre 2. Esa N entre 2, el segundo paso es ubicar la frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual al valor anterior. De esta manera, con el paso 1 y el paso 2, estamos identificando la clase de la mediana. Luego procedemos a calcular la mediana con el siguiente algoritmo, con la siguiente fórmula algebraica. Tenemos que identificar el límite inferior de la clase de la mediana. Luego tenemos que restar n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase que le antecede a la clase de la mediana. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo de Excel. Toda esa operación la vamos a dividir entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Luego que tengamos el procedimiento algebraico, lo vamos a multiplicar por la amplitud de la clase de la mediana. ¿Qué es cada uno de estos elementos que tenemos en la fórmula? Lo tenemos identificados acá. Tenemos el límite inferior del intervalo que contiene a la clase de la mediana. Tenemos n, que es la cantidad total de datos. N mayúscula sub I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior, la que le antecede a la clase de la mediana. El NI es la frecuencia absoluta que contiene la clase de la mediana, y C es la amplitud del intervalo que contiene la clase de la mediana. Vamos a ver este procedimiento de manera muy sencilla en Excel. Continuamos con nuestra tabla resumen de datos, nuestra tabla de recolección de datos, donde tenemos uno a uno la información, datos no agrupados. Como bien lo dice el procedimiento, tenemos acá la tabla de frecuencia de la variable tasa bruta de natalidad para K igual 5, y retomamos el procedimiento que nos lleva a calcular la mediana. Veamos el procedimiento. Tenemos que verificar que contamos con todos los componentes de la tabla. Obtenemos ya todos los insumos que necesitamos para calcular la mediana. El primer procedimiento que nos dicen es que tenemos que calcular n entre 2. Primer paso. Aquí lo dice n entre 2. N entre 2, que es la cantidad de observaciones, es igual, se los hago paso a paso, 111 entre 2. Nos da 55,5.
Este valor lo vamos a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual a este valor. Comenzamos a observar. En el 26 no alcanzamos 55,5. En el 49 tampoco alcanzamos 55,5. Lo estamos alcanzando en el 75, donde ya superamos el valor de 55,5. Identificamos automáticamente el valor de la mediana, en la clase de la mediana. La clase de la mediana la tenemos en la clase 3, en esta clase que está acá. Ya identificamos la clase de la mediana. Vamos a los componentes. Límite inferior de la clase de la mediana, 6,84. Frecuencia absoluta acumulada que le antecede a la clase de la mediana, es decir, la anterior, 49. Frecuencia absoluta de la clase de la mediana, 26. Amplitud de la clase de la mediana, que lo tenemos estándar para todos, 1,2. Vamos entonces a hacer el procedimiento algebraico para calcular la mediana. Vamos a hacerlo primero, vamos a ponerle todas las fórmulas. El límite inferior, fíjense que dice el límite inferior es 6,84 más, abrimos un paréntesis, tenemos que abrir dos paréntesis porque lo primero que tenemos que resolver es este proceso algebraico n entre 2, que es 55,5 menos la frecuencia absoluta acumulada que le antecede a la clase, que es 49. Le decimos que resuelva esto, ese proceso algebraico primero, y luego dividimos entre NI, que es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, que es 26. Todo eso lo vamos a multiplicar por 1,2, que es la amplitud. Ya tenemos el proceso. Vamos a hacerlo en Excel. En Excel lo que hago es copiarlo, pero para que Excel haga los procesos algebraicos tengo que colocarle más. Fíjense que ya automáticamente hace todo el procedimiento y nos dice que la mediana se ubica en 7,14. Vamos a conservar la misma unidad de medida, que son muertes por cada 1000 habitantes. Vamos a la interpretación. ¿Cómo interpretamos esto? La interpretación es que el 50% de las 111 observaciones tienen una tasa bruta de mortalidad hasta, porque recuerden que es acumulado, hasta 7,14 muertes por cada 1000 habitantes en el periodo 2010 2025. ¿Okay? El 50% de ellas tienen hasta 7,14 muertes por cada 1000 habitantes. Recuerden que es un valor acumulado y tenemos que hacer las interpretaciones correctas. Si nosotros tenemos los datos de manera no agrupada, podemos hacer el procedimiento que vimos en la clase, en la presentación en PowerPoint, pero Excel ya nos ofrece la oportunidad de calcular la mediana de manera directa. Excel internamente organiza los datos y ubica si es un conjunto de datos impar o par, y él automáticamente hace el proceso. Vamos a ver, nos vamos a función,
Siempre es bueno que certifiquen que están dentro de la categoría de estadística y ubicamos la mediana. Y tenemos la mediana. Le decimos, él nos dice cuál es tu rango de datos. Ubicamos el rango de datos, lo sombreamos y le damos Enter. Él nos está diciendo que de manera no agrupada, que es el valor más exacto, la interpretación de la mediana es la siguiente. El 50% de las 111 observaciones tienen una tasa bruta de natalidad, de mortalidad hasta 7,10 muertes por cada 1.000 habitantes en el periodo 2010-2025. Fíjense que de manera agrupada nos está dando 7,10, de manera no agrupada, y de manera agrupada nos está dando 7,14 muertes por cada 1.000 habitantes. Tiene una tasa bruta de mortalidad de 7,14. De esta manera, ya hemos calculado en este conjunto de datos las tres medidas de tendencia central. Fíjense que el promedio, en el caso de datos no agrupados, está dando 7,10. La tasa promedio de la tasa bruta de mortalidad nos está diciendo que la tasa bruta de mortalidad que más se repite es de 6,64 muertes. Y nos está diciendo que el 50% de esas observaciones llegan hasta 7,10 muertes por cada 1.000 habitantes. Tres medidas que están muy cercanas. Fíjense que de manera no agrupado coincide la media aritmética con la mediana. Esto nos lleva ya a tener indicadores, resúmenes para la toma de decisiones, y que quizás la que está un poquito, no mucho más alejada, es la media. De esta manera, hemos visto ya el cálculo de la mediana, tanto para valores no agrupados en Excel, como para valores agrupados a partir de una tabla de frecuencias, donde también nos podemos apoyar en Excel. Como resumen, entonces, ya tenemos las tres medidas de tendencia. Tenemos la media aritmética, tenemos la moda y la mediana. Para datos no agrupados, la media aritmética es la suma de todas las observaciones dividida entre n. Para la moda es el valor que más se repite, y para el caso de la mediana es el valor central de los datos. Excel lo suministra a través de su comando función. Y si quiero, y si necesitamos trabajar para datos agrupados, estas son las fórmulas. La media aritmética es la sumatoria de los puntos medios por la frecuencia absoluta dividido entre n. En el caso de la mediana, tenemos que identificar la clase de la mediana a través de n entre 2. Ese valor lo ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a ese valor y aplicamos la fórmula correspondiente. Y en el caso de la moda, ubicamos la clase modal a través de la frecuencia absoluta que más se repite. Aquí tenemos que estar pendientes si tenemos datos unimodales, bimodales o multimodales. Y de esta manera hemos concluido las tres medidas de tendencia central en el tema 4 de estadística.